Mi familia me exigió que pagara las deudas de mi hermano para salvarle la vida. Cuando lo hice descubrí meses después que tenía un carro nuevo con mi plata. Ahora que volvieron a pedirme dinero llamaron egoísta por no tener para ayudarlos a ellos. Durante años aguanté ser la hija responsable, ese adorno funcional que todas las familias disfuncionales esconden detrás del título de la que siempre está cuando se le necesita. Aunque en el fondo lo único que quieren de ti es que te tragues cada abuso con una sonrisa y tengas el maldito bolsillo listo cuando todo se va a la mierda. Yo nací y crecí en Texas, entre peleas por dinero, domingos de misa fingida y gritos que se tapaban con música ranchera. Mientras mis papás decían que Dios proveería, la verdad es que el único milagro que veían era cuando alguno de sus hijos lograba pagar la renta a tiempo o evitar que los embargaran por tercera vez en el año. Y entre todos nosotros, fui la única que decidió no repetir el mismo ciclo de estupideces. Me rompí el lomo estudiando, trabajé desde los 17, y mientras mis hermanos mayores gastaban en alcohol, apuestas o inversiones milagrosas, yo era la que llevaba bolsas de arroz y papel higiénico cuando en la casa ya ni para eso alcanzaba. Mi hermano Marcos, el eterno niño dorado, era la clase de tipo que siempre tenía una excusa a la mano, una sonrisa de medio lado y una historia triste que justificara cualquier cagada que hiciera. Desde que tengo memoria se metía en líos, pero mis padres lo veían como alguien que simplemente no había tenido suerte. Según ellos, era brillante, solo que incomprendido, y si no levantaba cabeza era porque el mundo estaba en su contra, no porque él fuera un adulto de casi 40 años sin un solo plan real de vida. Cada vez que fracasaba en algo, la culpa era de alguien más, del sistema, de la inflación, del clima, de sus exnovias, de los bancos. Pero jamás de él. Y por alguna razón que aún no entiendo, esa misma narrativa fue aceptada como verdad absoluta en mi familia. Mientras yo me partía el alma turnándome entre guardias de ambulancia y clases en la universidad comunitaria, ellos lo invitaban a comer. Lo felicitaban por su resiliencia y lo trataban como si fuera el damnificado de una guerra que solo existía en su cabeza. La gota que derramó el vaso llegó hace casi un año, un sábado cualquiera, cuando Marcos apareció en la casa de mis padres con la cara llena de pánico y el tono melodramático que solo usaba cuando venía a pedir plata. Yo estaba ahí porque había ido a llevarle medicamentos a mi mamá, que siempre olvidaba tomar su tratamiento para la presión pero nunca olvidaba recordarme lo malagradecida que era por vivir sola y no ir cada domingo a comer en familia. Marcos llegó, se dejó caer en la silla del comedor y soltó, sin dar muchas vueltas, que estaba metido en un problema grave. Según él, había pedido un préstamo de más de $30,000 a una financiera de esas rápidas, porque supuestamente quería expandir su negocio de lavado de autos. Pero las cosas habían salido mal y ahora le estaban exigiendo el dinero de vuelta en menos de una semana. Dijo que lo estaban amenazando, que había recibido mensajes intimidantes, que temía por su vida. Lo pintó todo como una situación desesperada, como si él fuera la víctima de un sistema injusto, y para rematar su espectáculo, se echó a llorar frente a nosotros como un niño que no encuentra a su mamá en el supermercado. Mi mamá se levantó de inmediato a abrazarlo, murmurando que todo iba a estar bien, que Dios proveerá, otra vez ese maldito mantra, y luego me miró como si yo tuviera la obligación moral de solucionar ese desastre. Dijo que Marcos necesitaba ayuda urgente y que yo, siendo la más estable, la que tenía un buen trabajo, podía salvarlo de una situación que según ella era cuestión de vida o muerte. Mi papá, que casi nunca habla, apoyó su vaso de whisky barato sobre la mesa y me dijo en tono serio que si no ayudaba a mi hermano quizás me tocaría verlo en un ataúd. Sí, así, directo. Usaron la culpa como un cuchillo. Me arrinconaron emocionalmente hasta dejarme sin aire. Y aunque una parte de mí ya no confiaba en nada de lo que Marcos decía, otra parte, esa estúpida que todavía creía en la lealtad familiar, terminó cediendo. Vacié mis ahorros. Saqué lo poco que me quedaba del fondo que estaba construyendo con la idea de independizarme por completo. Cancelé un viaje que tenía planeado para desconectarme de todo y vendí las acciones que había comprado en la empresa de ambulancias donde trabajo. No me alcanzó con eso. Así que recurrí a una cuenta de ahorros que tenía olvidada, una donde guardaba lo poco que me había dejado mi abuela antes de morir. Y con todo eso, junté los $32,000 que mi hermano necesitaba.
No pedí un contrato, ni firmamos nada. Tampoco le exigí intereses. Solo le dije que esperaba que esta vez de verdad enderezara su vida. Me dio un abrazo que me pareció forzado, mi mamá lloró y me llamó su angelito. Y durante un tiempo, aunque no confiaba del todo, me convencí de que quizás, solo quizás, había hecho lo correcto. Esa idea se fue a la mierda 4 meses después, un día que venía manejando de regreso al centro médico donde trabajo y, mientras esperaba en un semáforo, vi pasar a un Tesla negro con placas temporales y un moño rojo en el capó. No le di importancia hasta que, al voltear a mirar al conductor, reconocí la risa. Marcos. Reía como si el mundo le perteneciera. Iba solo, con la ventana abajo, la música a todo volumen y una cara de satisfacción que me revolvió el estómago. Me tomó unos segundos procesarlo, pero cuando lo hice, sentí como si algo en mi pecho se desgarrara de golpe. No solo no estaba en peligro, no solo no había usado mi dinero para salvarse de ningún matón, se había comprado un jodido Tesla nuevo con mi plata. No fui a enfrentarlo ese día. Me tragué la rabia porque sabía que si le soltaba lo que en ese momento tenía atorado, probablemente le arrancaba los dientes ahí mismo. Pero esa noche fui a casa de mis padres, con las botas de trabajo todavía manchadas, y les pregunté directo, ¿de dónde sacó Marcos el carro nuevo? Mi mamá fingió sorpresa al principio, luego hizo como que se ofendía y al final terminó diciendo, con una sonrisa cínica, que es solo un préstamo que él tenía que aprovechar porque se lo ofrecieron con tasa cero. Cuando la confronté diciéndole que esa mierda no era gratis y que no tenía sentido después de haberle prestado yo miles de dólares, ella simplemente dijo que yo era una exagerada, que no todo en la vida es dinero. Y que si tenía celos del carro de mi hermano, debería revisar mis prioridades. Celos. De un hombre de casi 40 años que no sabe llenar un formulario sin ayuda. Mi papá no dijo nada, como siempre, pero sus ojos lo dijeron todo, desaprobación hacia mí por hacer un drama y no quedarme callada como esperaban. Fue en ese momento que algo cambió en mí. No grité, no insulté, no rompí nada. Solo me levanté, me limpié las manos con una servilleta vieja y dije con la voz más tranquila que me salió, esta fue la última vez que alguien en esta casa me ve como una tarjeta de crédito con patas. Me fui sin despedirme y no respondí más llamadas por semanas. Pero lo que ellos no sabían, y tampoco mi querido hermanito, es que yo no iba a dejar esa humillación así. Porque si lo que querían era hacerme ver como la mala, la egoísta, la que no ayuda, entonces iban a conocer a la versión de mí que no perdona ni olvida. Y mucho menos regala plata. Actualización 1. Pasaron casi 3 semanas desde esa noche en la que crucé la puerta de la casa de mis padres por última vez con el estómago revuelto de tanta hipocresía acumulada. En ese tiempo no contesté ni un solo mensaje de mi madre, que seguía llamándome como si nada hubiera pasado, usando ese tono de víctima que siempre le funcionó con medio mundo menos conmigo. Tampoco respondí los audios de Marcos, que iban desde los típicos intentos de manipulación disfrazados de preocupación, que si estaba bien, que si me había pasado algo, que él solo quería hablar. Hasta los insultos más directos cuando se dio cuenta de que lo estaba dejando en visto como si fuera el pedazo de mierda que siempre fue. Yo, por mi parte, no dije nada. No me defendí, no expliqué, no lloré. Me limité a observar, desde el silencio, como todos seguían viviendo como si no me debieran nada, como si mis $32,000 no se hubieran evaporado en un capricho de lujo. Y mientras ellos creían que yo me estaba alejando por orgullo herido o por dramatismo, yo estaba preparando algo mucho más grande, más lento, más fino. Lo primero que hice fue sentarme a ordenar los papeles que guardaba en una carpeta polvorienta, viejos correos, fotos impresas, capturas de pantalla que había tomado desde mucho antes de que todo explotara. Siempre tuve la costumbre de guardar todo por si algún día necesitaba pruebas. Y ese día había llegado. Me metí al registro del condado, pagué una pequeña tarifa online y busqué bajo el nombre legal completo de Marcos. Para mi sorpresa, y también para confirmar lo que ya sospechaba, no había ningún registro oficial de que su supuesto negocio de lavado de autos existiera como entidad. Nada. Ni LLC, ni DBA, ni licencias activas. El nombre que usaba en redes para promocionar su servicio premium era solo eso,
una fachada bonita en Instagram con filtros y hashtags ridículos como almohadilla de Tailinkin o almohadilla Karkaregod. Su dirección fiscal seguía siendo la misma de siempre, la casa de mis padres, y el supuesto garaje que usaba como centro de operaciones era, en realidad, el estacionamiento techado de mi papá, donde siempre habían metido los carros viejos que él juraba algún día iba a restaurar y que no eran más que chatarra oxidada. Pero eso no fue lo mejor. Lo mejor vino cuando encontré un viejo video en Facebook donde Marcos hacía un en vivo mostrando cómo usaba un tipo de cera y productos químicos para dejar el acabado espejo en un auto rojo brillante. En el video se veían claramente las botellas, los envases sin etiquetas y un pequeño desagüe en el suelo que conectaba directo a la calle. Hablaba de cómo mezclaba sus fórmulas para lograr un acabado único y mencionaba, como si fuera algo gracioso, que ojalá el gobierno no vea esto. Yo pausé el video y supe de inmediato lo que tenía que hacer. Busqué en la página de la EPA de Texas y encontré un formulario de denuncia anónima para actividades de manejo indebido de residuos tóxicos. Adjunté el video, las fotos y la dirección. Expliqué, paso por paso, cómo operaba sin ninguna regulación y cómo estaba vertiendo químicos directamente al sistema de drenaje. No me tembló el pulso al apretar el botón de enviar. Mientras tanto, seguía haciendo lo que mejor sé hacer, observar. En su Instagram seguía subiendo fotos de carros lujosos detallados por él, posando con clientes sonrientes y usando frases baratas como esfuerzo y perseverancia traen recompensa. Me daban ganas de escupir cada vez que leía esas estupideces. Incluso empezó a presumir que tenía una lista de espera porque su talento estaba siendo muy solicitado. Yo sabía que eso era puro humo, que estaba lavando 2 o 3 carros de conocidos y vendiendo la ilusión de que tenía un imperio. Pero lo que me ardía más no era eso, era que todos a su alrededor lo creían. Que mis padres seguían hablando de él como si fuera un ejemplo de superación y me seguían viendo a mí como la hija rebelde que se estaba alejando de la familia por una rabieta. Una mañana, mientras estaba en la base esperando la llamada de emergencia del día, me llegó una notificación de un correo que había creado solo para recibir actualizaciones del caso de la EPA. El mensaje decía que un inspector había sido asignado al caso y que harían una visita sin previo aviso en los próximos días. Sentí una punzada de adrenalina recorriéndome el cuerpo. Me imaginé a Marcos saliendo en bata de baño, con los ojos hinchados, enfrentándose a un tipo con uniforme oficial que venía a preguntarle por qué carajos estaba tirando desechos tóxicos sin permisos. Y lo mejor era que yo no tenía que estar ahí para verlo. Solo tenía que esperar. 5 días después, mientras me cambiaba en el locker del hospital tras un turno larguísimo, una compañera me mostró un video en TikTok que se estaba haciendo viral en la zona, un tipo, que resultó ser un vecino de mis papás. Grabó desde su ventana como un oficial ambiental le ponía un cartel de clausurado al garaje de Marcos. En el fondo se escuchaban los gritos de mi mamá diciendo que todo era una injusticia, que su hijo solo estaba trabajando. Y por un segundo, lo juro, sentí un placer que no se parece a nada más. No era venganza todavía, era apenas una advertencia. Un recordatorio de que yo no era la idiota útil que podían explotar toda la vida. Esa misma noche, me llamaron. Primero fue mi madre. No contesté. Luego Marcos. Tampoco. Después mi papá, lo cual era raro porque él casi nunca llama. Cuando abrí el buzón de voz más tarde, escuché sus 3 mensajes uno tras otro, mi madre llorando que no sabía quién me había llenado de tanto odio, Marcos gritando que si quería destruirlo, lo estaba logrando y mi padre diciendo, con esa voz seca que siempre usa cuando se siente acorralado, que las cosas no se hacen así entre familia. Yo apagué el celular, me serví una cerveza barata que tenía en la nevera del hospital y me recosté en la litera de descanso con una sonrisa que no me quitaba nadie. Porque si ellos creían que esto era el final, estaban bien jodidos. Aún no sabían que solo era la primera parte. Apenas el prólogo. Lo que venía después, iba a dolerles de verdad. Actualización 2. Habían pasado casi 2 meses desde aquella mañana en la que vi, a través de un video grabado por un vecino metido a influencer, cómo clausuraban el garaje de Marcos con ese letrero rojo chillón que decía cerrado por manejo inadecuado de materiales químicos. Desde entonces, el silencio se convirtió en mi territorio.
No contesté llamadas, no respondí correos, y cada vez que me mandaban algún mensaje pasivo-agresivo, lo leía con una mezcla de asco y satisfacción que ni siquiera traté de disimular. Mientras ellos hacían maromas para mantener vivo el teatro de que todo era una injusticia, yo me hundía cada vez más en la calma peligrosa de quien ya no tiene nada que perder. Pero a diferencia de ellos, yo no buscaba hacer ruido. No necesitaba gritar para dejar claro que iba a devolver golpe por golpe. Lo que necesitaba era ser quirúrgica sin decir ni una sola maldita palabra. Y en ese silencio, fue donde encontré la siguiente grieta por donde atacar. Había algo que desde el principio me carcomía por dentro, la certeza de que el dinero que usé para salvar a Marcos jamás fue a parar a ninguna deuda real. Me costó un poco armar el rompecabezas, pero entre los papeles que había logrado rastrear del supuesto préstamo con una financiera de alto riesgo y la cantidad que él me pidió, había algo que no cuadraba. Las fechas, las cifras, la urgencia, todo sonaba falso. Así que una tarde, mientras estaba en el turno de noche y tenía una ventana de calma entre dos traslados, aproveché el wifi del hospital y me puse a investigar más a fondo. Lo primero que hice fue buscar las condiciones generales de las financieras rápidas de la zona. En la mayoría de los casos, esas compañías no dan préstamos de $30,000 a personas sin respaldo financiero. Y Marcos, con su historial de crédito asqueroso, no calificaba ni para un microcrédito de $5,000. Eso me llevó a una conclusión tan obvia como inquietante, o bien nunca pidió ese préstamo, o bien lo pidió a través de alguien más, y todo lo demás fue una historia montada para manipularme. No me tomó mucho encontrar la pista que me hacía falta. Resulta que uno de los amigos de Marcos, un tipo llamado Ronnie, con quien siempre andaba haciendo negocios turbios, tenía una pequeña empresa registrada legalmente, algo así como una firma de consultoría financiera, que más bien parecía fachada para prestar su nombre a operaciones dudosas. Hurgando en registros públicos, encontré que esa empresa había solicitado un crédito por $40,000 exactamente 2 semanas antes de que Marcos apareciera llorando en el comedor de mis papás. ¿La dirección? La misma donde se encontraba el garaje clausurado. ¿El motivo del crédito? Capital de inversión para expansión de servicios de limpieza vehicular. Todo encajaba. Lo que realmente había pasado era que Marcos usó el nombre de su amigo para conseguir el dinero, se lo gastó como quiso, y cuando ya no pudo sostener el ritmo, armó el drama y vino a pedirme ayuda como si lo estuvieran persiguiendo para matarlo. Toda la mierda de las amenazas, los prestamistas, el miedo por su vida, era puro teatro. Y yo, la idiota con bata de paramédica y corazón blando, había sido la primera espectadora dispuesta a aplaudir su obra. Pero lo mejor de todo no fue eso. Fue lo que descubrí al contactar, de forma anónima, por supuesto, a la financiera que le otorgó el crédito a Ronnie. Me hice pasar por una interesada en obtener un préstamo similar y, con la excusa de ver cómo trabajaban, pregunté por casos de éxito. El tipo que me atendió era uno de esos vendedores con hambre. Así que en menos de 5 minutos ya me estaba contando que hacía poco habían tenido un cliente que logró cancelar gran parte de su deuda gracias a un ingreso inesperado. Me dio el nombre de la empresa de Ronnie y hasta me dijo, ese chico salvó su negocio gracias a un familiar que lo ayudó. Fue algo muy emotivo, me acuerdo porque lloró cuando trajo el cheque. Imaginen el nivel de cinismo. El hijo de puta fue personalmente a pagar con mi dinero, llorando como si estuviera haciendo un sacrificio épico, cuando en realidad solo estaba limpiando su imagen para seguir con la farsa. Con esa información, mi rabia se convirtió en estrategia. Ya no quería simplemente vengarme. Quería dejarlo expuesto, arrastrarlo con la verdad de frente y hacer que cada persona que alguna vez lo vio como un emprendedor luchador supiera que lo único que sabía hacer bien era manipular y gastar el dinero ajeno. Así que di el siguiente paso. Busqué asesoría legal para ver cómo podía reclamar la deuda formalmente. Me dijeron que, al no haber un contrato firmado, la vía más rápida sería adquirir los derechos de la deuda directamente. Así que me volví a contactar con la financiera, esta vez sin anonimato, y les hice una oferta para comprar la deuda restante a cambio de asumir la recuperación de forma privada. Me dieron un número, $9,600. Era lo que quedaba por pagar.
Firmé los documentos, transferí el dinero y, de forma legal, pasé a ser acreedora de la deuda de Marcos. La ironía era deliciosa. Yo, la misma hermana a la que había estafado, ahora tenía el control completo sobre el préstamo que él decía que lo había llevado al borde de la muerte. Lo que no sabía era que con eso acababa de entregarme la llave para destruirlo de verdad. Porque con el traspaso, también obtuve derecho a registrar un gravamen sobre bienes tangibles adquiridos durante el periodo en el que recibió el préstamo. Y entre los bienes que entraban en esa categoría estaba, por supuesto, el Tesla que todavía seguía presumiendo cada vez que podía. Así que imprimí el formulario VTR 266, llené cada campo con una calma quirúrgica y lo envié al departamento de vehículos con toda la documentación adjunta. La espera fue breve. Una semana después recibí confirmación de que el gravamen había sido aceptado. El auto de Marcos ya no era solo un lujo innecesario. Ahora era una promesa incumplida con nombre y apellido, el mío. Cuando finalmente me llamó, lo hizo con voz temblorosa, como si ya sospechara que algo estaba mal. Me preguntó si yo tenía algo que ver con una carta del DMV que acababa de llegarle, donde se le notificaba que su vehículo tenía un reclamo de posesión por deuda pendiente. Le respondí con una frialdad que ni yo sabía que podía manejar. Le dije que sí, que era mi reclamo, que había comprado su deuda y que, como no había pagado ni un centavo en meses, ahora el carro era mío por derecho. Trató de protestar, de insultarme, de rogarme. Me dijo que estaba abusando, que eso no se hacía entre hermanos, que lo iba a arruinar. Y ahí, justo en ese instante, se lo solté con un tono tan pausado que hasta yo misma sentí escalofríos. Ya te arruinaste tú solo, Marcos. Yo solo estoy cobrando lo que me debes. Y lo voy a cobrar con intereses. Colgó con un grito ahogado, como si hubiera entendido al fin que esto no era un berrinche ni una pelea familiar más. Era una guerra silenciosa. Y yo ya había ganado el primer terreno. Lo siguiente iba a dolerle mucho más. Porque si algo tengo claro en esta vida, es que la verdadera venganza no necesita sangre. Solo necesita paciencia, documentos firmados y una grúa. Actualización 3. Pasaron varios meses antes de que me volviera a encontrar con ellos, y para entonces, la situación ya estaba completamente fuera de control. Había logrado mantenerme distante de las llamadas, de los mensajes, de las malditas disculpas que me enviaban por correo, como si mi vida no hubiera tenido valor hasta que yo decidí cobrar el precio por haber sido utilizada. Mis padres seguían presionando, usando los mismos trucos de siempre, repitiendo que Marcos ya había sufrido bastante y que, como familia, mi responsabilidad era ayudarlo. Pero había algo que no comprendían, algo que se les escapaba por completo. A mí no me importaba lo que les pasara. La verdad era que ya no podía seguir arrastrando el peso de sus malas decisiones, de sus manipulaciones, de esa mierda de favoritismo y falta de respeto por mis límites. Ya no sentía ningún remordimiento, y menos aún cuando empecé a ver que el mundo alrededor de ellos comenzaba a desmoronarse de la forma más fea posible. El primer indicio de que las cosas estaban tomando otro rumbo fue cuando recibí un mensaje de Marcos un jueves por la tarde, un mensaje que llegó después de semanas de silencio absoluto. No lo abrí inmediatamente. Sabía perfectamente lo que me diría. Pero algo en mi interior me dijo que no podía ignorarlo. Era como una última pieza que faltaba en el rompecabezas. Así que, con toda la calma que pude reunir, lo abrí. Estoy jodido. Todo se está viniendo abajo, ¿puedes ayudarme? No era la primera vez que me pedía dinero, y mucho menos sería la última. Pero en esa ocasión, la desesperación en su tono era palpable, mucho más evidente que antes. Pensé, por un momento, que podría ser mi oportunidad para finalmente terminar con el ciclo, de una vez por todas, de arruinarle la vida con un golpe definitivo. Pero sabía que no sería tan fácil. Marcos no era un tonto. Aunque estaba hundido hasta el cuello, tenía una astucia venenosa que podía, en un abrir y cerrar de ojos, revertir cualquier estrategia que le lanzara. Así que decidí que no iba a darle lo que me pedía. Lo primero que hice fue bloquearlo en todas las redes sociales y en mi teléfono, para evitar caer en la tentación de ceder a sus manipulaciones. Pero sabía que esto solo era un primer paso.
Mi plan necesitaba ser más grande, más complejo, más destructivo. Necesitaba destruir su imagen, esa imagen que se había construido a base de mentiras, de promesas vacías y de explotación de la gente que, como yo, pensaba que estaba haciendo algo bueno al ayudarlo. Así que me armé de paciencia y comencé a investigar cada uno de sus movimientos, cada uno de sus contactos, cada uno de los caminos por donde se deslizaba su vida, con el objetivo de destruirlo de forma meticulosa. Los días siguientes fueron una serie de movimientos que parecían pequeños a simple vista, pero que en su conjunto harían que todo se derrumbara como un castillo de naipes. El primer paso fue contactar a la empresa que le había dado el crédito con el que compró su Tesla. Desde el principio, me di cuenta de que él no había pagado ni un solo centavo de lo que le debía. Tenía la deuda completamente en su poder, a pesar de que había firmado un acuerdo que estipulaba pagos mensuales, los cuales nunca hizo. Eso me dio una carta bajo la manga, podía recuperar el dinero si seguía presionando. Después de algunos intercambios de correos con el departamento de cobranzas de la financiera, logré asegurarme de que el contrato quedara en mis manos. Ahora no solo tenía control sobre la deuda, sino también la posibilidad de ejercer presión sobre ellos. Era una jugada maestra, porque no solo estaba reclamando lo que me pertenecía, sino que también estaba metiendo el dedo en la llaga de sus mentiras. Si Marcos no tenía el control de su propia vida, ¿cómo podría manejar las demandas de una empresa que le debía dinero? No solo iba a arruinar su crédito, sino que también me aseguraba de que no tuviera más opciones que vender esa maldita nave de lujo. Mientras todo esto ocurría, empecé a tener acceso a más de lo que esperaba. Un amigo cercano de Marcos, quien había sido su socio en la empresa de detalles de autos, me contactó de manera completamente inesperada. Se llamaba Darío, un tipo más astuto que el mismo Marcos, pero que, al igual que él, se estaba metiendo en un mar de deudas que parecían no tener fin. Al principio, me pareció sospechoso que de repente quisiera hablar conmigo, pero no tardó mucho en revelarme que estaba dispuesto a contarme todo lo que sabía. En ese momento entendí que no solo estaba luchando contra Marcos, sino también contra toda una red de manipuladores que habían creado una burbuja de mentiras y excesos. Darío me confesó que había sido testigo de cómo Marcos estaba sacando dinero de los clientes con promesas vacías, sin entregar el trabajo. Me dijo que en varias ocasiones había estado al borde de demandarlo, pero que nunca se atrevió por miedo a perder su propio negocio. En cuanto me contó esto, sentí como la ira me recorría por completo. Me estaba dando la última pieza que necesitaba para arruinarlo todo. Así que hice lo que sabía que tenía que hacer. Me reuní con un abogado y le expliqué la situación con todos los detalles que Darío me había proporcionado. Le mostré las pruebas del fraude, los registros del crédito mal administrado, las facturas impagas, y todo el desmadre que Marcos había montado alrededor de sí mismo. El abogado, con una sonrisa que de alguna forma parecía no ser nada amigable, me dijo que lo mejor era proceder con una demanda por fraude y incumplimiento de contrato. Esto no solo le costaría una enorme cantidad de dinero en multas, sino que también abriría una investigación formal en su contra. Pero lo mejor de todo sería que, con el procedimiento legal, yo podría reclamar no solo el dinero que me debía, sino también el control de la deuda restante, lo que me daría la última palabra sobre todo lo que había mal hecho. Marcos ya no podría escapar. No tendría a dónde ir. Lo que vino después fue simplemente el punto culminante de todo el trabajo que había hecho. Después de que el abogado envió las cartas de reclamación y el aviso de demanda, mi teléfono no dejó de sonar. Primero fue Marcos, que me rogaba por favor que lo ayudara, que me decía que todo lo que le había pasado era por culpa de su exnovia, que si me ayudaba a poner las cosas en orden todo se solucionaría. Pero ya había pasado la línea, ya no había vuelta atrás. Luego vino mi madre, con su tono lloroso, acusándome de egoísta, de cruel, de no entender la situación. Pero lo que más me molestó no fue el hecho de que intentaban manipularme una vez más. Lo que me molestó fue la sensación de que pensaban que yo seguiría siendo la misma tonta que solo había estado allí para cargar con todo. Ahora estaba en control, y lo iba a demostrar de la forma más dolorosa posible. Les dejé claro que no iba a mover un dedo más por ellos, que todo lo que estaba sucediendo era su propia creación. Me senté,
respiré hondo, y la última parte de mi venganza comenzó a tomar forma. Actualización 4. Había pasado poco más de un mes desde que lancé esa última bomba legal que dejó a Marcos completamente desarmado, y aunque supe que el golpe había sido certero por las reacciones desesperadas que vinieron después, lo que no imaginaba era que se derrumbaría tan rápido. El mismo tipo que por años había ido por la vida con la sonrisa de quien cree tener a todos comiendo de la palma de la mano, de pronto se encontró sin garaje, sin respaldo financiero, sin el círculo de amigos que solía reírle las gracias, y sobre todo, sin un solo centavo que no estuviera comprometido con alguna deuda. Yo, mientras tanto, observaba en silencio cómo se le deshacía el mundo, sin hacer una sola llamada, sin un mensaje, sin explicaciones, porque sabía que cuando el castillo de mentiras empieza a desplomarse, cualquier intento por sostenerlo solo sirve para quedar enterrado con los escombros. Fue exactamente el día 38 después del aviso de demanda cuando recibí la notificación oficial que había estado esperando. El departamento de vehículos había aprobado la ejecución del gravamen. Tenía la autorización para proceder con la reposesión inmediata del vehículo que figuraba bajo el nombre de Marcos, aunque financiado con el dinero que yo había prestado bajo engaño. No necesité más. Ese mismo día llamé a una empresa de grúas con la que teníamos contrato en el hospital para trasladar ambulancias averiadas. Conocí al operador, un tipo llamado Esteban, medio loco pero eficiente, que no hacía demasiadas preguntas y el papeleo estaba en regla. Le mandé la dirección, le di el número de placa y le pedí que pasara a primera hora. Me ofreció pasar incluso antes del amanecer, cuando la mayoría de la gente aún duerme y las calles son lo suficientemente silenciosas para que el sonido metálico de la justicia tenga más eco. Acepté de inmediato. Quería que lo sintiera. Quería que saliera corriendo al oír la grúa y que entendiera, por fin, que había perdido. A las 5:42 de la mañana recibí el primer mensaje de Esteban: estoy afuera. Ya vi el carro. En 5 minutos me lo llevo. Le pedí que me mandara un video, no por morbo, sino porque necesitaba tener ese recuerdo guardado, esa prueba física de que no solo recuperé lo que era mío, sino que lo hice con el mismo silencio con el que me lo arrebataron. 1 minuto después me llegó el archivo. El Tesla estaba estacionado frente a la casa de mis padres, aún con el moño rojo dentro del parabrisas, como si fuera un maldito trofeo de su triunfo robado. Esteban bajó la plataforma, enganchó el carro y comenzó a elevarlo mientras en el fondo se veían luces encenderse en la casa. Lo siguiente que grabó fue oro puro. Marco salió en boxers, descalzo, con esa cara desencajada de quien no entiende qué carajo está pasando hasta que ve que su bebé está siendo arrastrado por una grúa como si fuera un trapo sucio. Gritaba mi nombre, preguntaba qué estaba pasando, exigía que se lo devolvieran. Esteban, sin perder la compostura, le mostró el documento y le dijo: el carro ya no es suyo, señor. Reclámele a la señora que firmó esto. No hizo falta decir nada más. Cuando Marcos me llamó esa mañana, su voz ya no era la del tipo arrogante que se burlaba de mí con sus amigos ni la del manipulador profesional que lloraba en el comedor como si estuviera a punto de ser ejecutado. Era una voz hueca, rota, como si por fin se hubiera dado cuenta de que la perra egoísta de su hermana no solo ya no le tenía miedo, sino que estaba dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias. Me rogó que no vendiera el carro, que iba a buscar la manera de pagarme, que le diera tiempo. Me juró que ahora sí había aprendido la lección, que estaba empezando de cero, que estaba a punto de cerrar un trato que le permitiría saldar la deuda. Le respondí sin levantar la voz, con la misma calma con la que había firmado cada documento, con la misma serenidad con la que una vez lo abracé pensando que de verdad era mi hermano. Le dije que tenía 30 días exactos para pagarme $50,000, que era el monto total de lo que me debía con los intereses legales acumulados, más el costo del servicio de grúa, más el papeleo que tuve que pagar para recuperar lo que me pertenecía. Le aclaré que si al día 30 no veía un solo centavo, el Tesla sería subastado en una puja pública, y lo último que vería de él sería una foto del nuevo dueño riéndose mientras posaba con su nuevo juguete. Él chilló, me insultó, intentó hacerme sentir culpable. Me soltó esa línea patética de que la familia no se trata así y que yo estaba traicionando mis raíces,
como si él no hubiera sido quien se cagó en la mía desde el día que me vio como una cuenta bancaria con piernas. Le dije que la diferencia entre él y yo era que yo, al menos, había sido honesta. Que cuando ayudé, lo hice creyendo que estaba salvando a alguien. Pero que ahora no tenía nada más que salvar. Solo quedaban las consecuencias. Colgó sin despedirse. Y por primera vez en años, sentí que había recuperado el control de mi propia historia. En los días siguientes no volví a tener noticias suyas. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una indirecta por redes. Todo quedó en silencio. Y como suele pasar en estos casos, el silencio fue más elocuente que cualquier grito. 30 días después, como lo había advertido, el carro fue subastado. Lo vendí por $58,000 a un tipo de Austin que tenía un negocio de renta de autos de lujo. El cheque llegó por correo certificado y lo abrí en la cocina de mi departamento, sola, con una taza de café en la mano y el corazón tranquilo. Usé parte de ese dinero para pagar de una vez por todas mis préstamos estudiantiles que aún arrastraba desde la universidad comunitaria. Otra parte la usé para dar la entrada de una casa pequeña en Galveston, cerca del mar, lejos del ruido y, sobre todo, lejos de ellos. El día que firmé la escritura, me senté en el porche con el sol dándome en la cara y escribí una carta que envié por correo a la casa de mis padres. Dentro del sobre puse una copia del cheque de la subasta y una sola nota escrita con mi puño y letra: esta fue la última vez que pagué por algo que ustedes arruinaron. Disfruten el recuerdo, porque es lo más cerca que estarán de esta nueva vida. No incluí número de contacto, ni dirección, ni promesa de volver a escribir. Simplemente los borré. De mis listas, de mi vida, de mi futuro. Porque por fin había entendido que el amor no se construye aguantando humillaciones ni sosteniendo a quienes te ven como un objeto útil. El amor verdadero, el propio, el que vale, empieza el día en que uno deja de disculparse por dejar de cargar con lo que no le corresponde. Y ese día había llegado para mí. Por fin. Actualización 5. Había pasado poco más de medio año desde que todo culminó, al menos para mí, con la venta del Tesla y la firma de la casa en Galveston. No respondí a ningún mensaje desde entonces y sinceramente no pensaba volver a hacerlo. Me dediqué por completo a rehacer mi vida lejos del caos, del chantaje emocional y de esa presión silenciosa que mi familia ejercía como si fuera una especie de derecho ancestral. Volví a sentirme dueña de mis días, de mis decisiones, de mis silencios. Mis turnos como paramédica seguían siendo pesados, por supuesto, pero ya no me importaba salir de madrugada si sabía que al regresar me esperaba una casa sin gritos, sin ojos juzgándome por no ser más compasiva. Sin deudas ajenas colgando de mi cuello. Me tomé el tiempo para decorar con calma, para poner cada cuadro donde quería, para plantar una pequeña fila de lavanda junto al porche porque me gustaba cómo olía al final de la tarde. Fue la primera vez en toda mi maldita vida que sentí que el lugar donde dormía también me pertenecía. Pero, como todo lo que alguna vez se arrastra por dentro, ellos no desaparecieron del todo. El primer intento de contacto serio no vino de Marcos, ni siquiera de mi madre, que ya para ese punto había agotado sus frases dramáticas y sus correos en mayúsculas suplicando reconciliación. Vino del puto sistema judicial. Llegó como una carta gris, sin muchos adornos, con el sello del condado estampado como una marca de advertencia. Al principio pensé que era algo relacionado con el trámite de la venta del carro o quizá con un error administrativo. Pero al abrirlo me encontré con la confirmación de que esta gente no conocía límites. El sobre contenía un citatorio. Mis padres, mis propios padres, habían intentado ponerme como codeudora en una solicitud de préstamo para remodelación de vivienda y habían falsificado mi firma. Tuve que leerlo 2 veces porque, por un momento, creí que estaba malinterpretando algo. Pero no. Ahí estaba mi nombre, mal escrito, con una firma grotescamente imitada, en un documento bancario que llevaba la fecha de apenas un mes atrás. El banco, al tratar de confirmar información para avanzar con el crédito, se dio cuenta de algunas inconsistencias. Y al notar que el número de teléfono asociado a mí ya no coincidía con los registros, optaron por contactarme directamente a través de la dirección postal registrada en mi licencia.
Fue el oficial de investigaciones del banco quien me recomendó que no dejara pasar ese intento de fraude y que presentara la denuncia lo antes posible para evitar consecuencias legales hacia mí si el préstamo se aprobaba. Lo que más me hervía la sangre no era el hecho de que intentaran usar mi nombre sin consultarme. Era que ni siquiera tuvieron la mínima inteligencia para hacerlo bien. Mi madre, en su infinita torpeza, escribió mal el segundo apellido. Y para la firma, usaron una de esas donde me faltaba una letra que corregí hace años. Estúpidos y desesperados. Esa era la combinación que los definía ahora. No me tembló la mano. Tomé el citatorio, fui a la estación de policía local en Galveston y presenté la denuncia por suplantación de identidad. El oficial que me atendió, un tipo canoso y lento que parecía no haber visto un caso así en años, me preguntó si estaba segura de presentar cargos contra mis propios padres. Le respondí con un sí tan seco que ni siquiera se atrevió a hacer otro comentario. En ese momento sentí que no era solo una venganza legal. Era una necesidad. Porque si los dejaba pasar una vez más, si los dejaba seguir pensando que podían joderme sin consecuencias, iba a ser yo la que terminaría volviendo a convertirme en la misma idiota servicial de antes. Y eso no iba a pasar. No después de todo lo que me había costado sacármelos de encima. En menos de 2 semanas, la fiscalía local los citó para rendir declaraciones. Me avisaron que, si se comprobaba la intención de falsificar una firma con fines económicos, podrían enfrentar cargos por fraude y falsificación agravada. Y aunque yo sabía que probablemente no irían a prisión, lo importante para mí era que, por primera vez, sintieran el puto peso de sus acciones. Que se sentaran frente a un juez y respondieran por haberme usado. Que vieran cómo su reputación se deshacía poco a poco frente a un escritorio frío, mientras un fiscal les leía los cargos como si fueran cualquier pareja de estafadores comunes. Una semana después de eso, volvieron a intentar contactarme. Esta vez no fue con súplicas, sino con amenazas disfrazadas de drama. Mi madre me mandó una carta escrita a mano, sí, a mano, como si eso hiciera más sincero su cinismo, donde me acusaba de ser una ingrata, de no entender el sacrificio de una madre, y de buscar venganza por pura envidia. En algún momento del texto, dijo, te vas a arrepentir cuando ya no tengamos tiempo de reconciliarnos y solo te quede el remordimiento. Cerré la carta y la metí en una caja que luego llevé a la chimenea. La vi arder sin emoción. Ya no dolía. Ya no pesaba. Solo era ceniza de un vínculo que para mí llevaba años muerto, aunque ellos recién ahora estaban empezando a oler el cadáver. Y entonces, como si el universo quisiera darme el cierre perfecto, una noche de domingo, mientras me preparaba para otro turno, recibí un mensaje que me hizo reír en voz alta. Era de Marcos. Un mensaje directo en una cuenta secundaria de redes que había creado hace tiempo y que apenas usaba. Su tono era distinto. No había súplica, ni gritos, ni insultos. Solo una frase que decía, me enteré de lo del citatorio. No esperaba menos de ti. Eso fue todo. Ni una coma más. Ni una disculpa. Ni una puta muestra de arrepentimiento real. Solo un reconocimiento seco, como si quisiera hacerme saber que me había entendido demasiado tarde. Ni siquiera me molesté en responder. Cerré la app, apagué el celular y me quedé unos segundos mirando mi reflejo en el vidrio de la ventana de la cocina. No vi a la mujer rota que ellos formaron. Vi a alguien que había sobrevivido, que había cobrado hasta el último centavo de dignidad, y que ahora podía respirar sin pedir permiso. La audiencia preliminar fue breve. Mi abogado fue el único que habló en mi nombre. Yo me senté en la banca, los vi de lejos, vestidos como si fueran víctimas de una guerra que solo existía en su cabeza. Mi padre apenas levantó la mirada. Mi madre no dejaba de jugar con los dedos. Cuando el juez les dijo que la orden de restricción era procedente y que, por disposición oficial, no podían acercarse a menos de 200 pies de mí, noté cómo ella se desplomó por dentro. A mí, en cambio, nunca me había latido tan lento el corazón. Fue la paz más jodidamente justa que había sentido en mi vida. Y en ese instante supe que había ganado. Porque por fin, después de una vida de cargar con lo que ellos rompían, eran ellos los que iban a tener que barrer sus propios pedazos. Sin mí.
Y con las manos vacías. Actualización final. Había pasado poco más de un año desde que todo se vino abajo para ellos. Desde la demanda por suplantación, desde la reposesión del Tesla, desde la última vez que escuché una sola palabra que no estuviera filtrada por chantaje o manipulación. Un año completo sin pisar esa casa donde me criaron como la hija que debía cuidar a los demás, pero que nunca fue protegida. Un año sin fingir afecto, sin obligarme a ir a reuniones familiares donde me miraban como una extraña. Un año entero viviendo por fin sin la maldita culpa que cargué como una mochila llena de piedras toda la vida. Y aunque parezca mentira, después de tanto drama, de tantas lágrimas y gritos enterrados, la sensación que me quedaba no era odio. Era una paz enorme. Una calma que dolía, sí, porque no se consigue sin perder cosas, pero una paz real al fin. La casa en Galveston se convirtió en mi refugio. Aprendí a conocer los tiempos del mar, a predecir cuando el viento traería tormenta solo por cómo se movían las hojas del árbol frente a mi ventana. En mis días libres salía a caminar sin rumbo, me sentaba en las rocas con un café a mirar las gaviotas y, por primera vez, no sentía que tenía que rendirle cuentas a nadie. Mis compañeros del hospital notaron el cambio y una de mis supervisoras llegó a decirme que se me notaba más liviana. No entendía bien por qué, pero lo decía como si hubiera soltado una carga invisible. Y tenía razón. Porque cuando uno rompe con todo lo que le arruinó la vida, lo primero que cambia no es el entorno. Es el cuerpo. Es la forma en que respiras, en que te paras frente al espejo, en que dejas de apretar los dientes en las madrugadas. Pero, como toda historia mal cerrada, ellos no se evaporaron del todo. Siempre hay alguien que vuelve, que busca escarbar en la tierra removida para ver si algo puede salvarse. Esa persona fue Marcos. No fue de golpe. No apareció con lágrimas ni con discursos de arrepentimiento. Su regreso fue más sucio, más miserable. Apareció en la estación de ambulancias una tarde cualquiera, esperando afuera como un perro apaleado que ya no tiene orgullo. Estaba flaco, demacrado, con el cabello largo y descuidado, y con la ropa tan arrugada que daba pena. Lo vi desde lejos, sentado en la acera, y por un segundo dudé si era él. Pero cuando se levantó al verme, cuando pronunció mi nombre sin alzar la voz, supe que no había cambiado nada. Solo era un reflejo de la ruina que él mismo había causado. Me acerqué sin apuro, sin miedo, sin el temblor de otras veces. Él me pidió 5 minutos. Le dije que tenía 3. Y ahí, como si no hubiera pasado todo lo que pasó, se paró frente a mí y soltó la frase más absurda de todas: necesito tu ayuda. Solo tú puedes salvarme. No le respondí de inmediato. Lo observé como quien mira a un desconocido contando una historia ajena. Me dijo que estaba por enfrentar una demanda civil, que una clienta lo estaba acusando por estafa, que no tenía abogado, que lo iban a embargar. Agachó la cabeza y murmuró que se había quedado sin nada. Sin casa, sin ingresos, sin amigos. Me dijo que nuestros padres estaban vendiendo sus muebles para sobrevivir, que ya ni siquiera podían pagar el seguro médico, que mi madre había enfermado del corazón, que mi padre vivía tomando pastillas sin receta. Que no tenían a nadie más. Que yo era la única familia que quedaba. Cuando levantó la mirada esperando una reacción, no la encontró. No me conmovió. No me tocó. Porque para entonces ya no me dolía nada de lo que viniera de ellos. Le pregunté por qué, si ya sabían que no quedaba nada entre nosotros, volvían a buscarme. Y fue ahí, en ese momento, donde mi voz salió sola, sin gritar, sin tartamudear, sin perder el control. Le dije que el error más grande que cometieron fue pensar que yo era eterna. Que podían usarme, quemarme, romperme, y que de alguna manera siempre iba a estar ahí. Le dije que me tomó años entender que no se trata de que uno cambie por rencor, sino por instinto. Que hay un momento en que uno deja de proteger lo que duele y empieza a protegerse a sí mismo. Que la ayuda que yo alguna vez les di no fue por obligación, sino por amor, y que la forma en que la usaron me enseñó todo lo que necesitaba para jamás volver a hacerlo. Y que si ahora estaban en la calle, enfermos, solos y quebrados, no era porque yo me hubiera vuelto egoísta. Era porque por fin decidí dejar de pagar por pecados ajenos. Él se quedó mudo.
Ni una palabra. Ni un insulto. Ni una maldita lágrima. Lo único que hizo fue asentir con la cabeza, como si al fin entendiera que esta vez no había un plan B. Le dije que se largara. Que no volviera. Que si algún día tenía un gramo de vergüenza, lo mínimo que podía hacer era desaparecer de mi vista y no seguir revolviendo lo que ya había enterrado. Se fue caminando despacio, sin mirar atrás. Y yo me subí a la ambulancia con una tranquilidad que no se parecía a nada. Porque ya no me importaba si hablaban de mí. Ya no me afectaba si decían que era mala hija, mala hermana, mala persona. Me había ganado el derecho a hacer todo eso. Y más. Un par de meses después, recibí por correo una notificación final del tribunal: mis padres habían sido hallados culpables de suplantación agravada y condenados a 5 años de libertad condicional, además del pago de una multa que no cubriría ni una décima parte de lo que alguna vez me quitaron. Pero no fue el castigo lo que me dio cierre. Fue el hecho de que, por primera vez en mi vida, fueron ellos quienes tuvieron que firmar papeles que no los salvaban, sino que los condenaban. Papeles que no eran manipulados, ni falsificados, ni disfrazados de amor. Eran papeles oficiales. Fríos. Impersonales. Justos. Hoy, desde el porche de mi casa, con una taza de café en la mano y la brisa del mar pegándome en la cara, miro el atardecer sin pensar en ellos. La familia no es la sangre. Es quien está cuando no le conviene, quien no te exige hasta que sangres, quien te respeta incluso cuando no entiende tus decisiones. Ellos nunca fueron eso. Nunca fueron familia. Fueron una lección. Y yo, por fin, la aprendí. La aprendí al precio más alto, pero también con la recompensa más grande, mi libertad. Y no pienso volver a regalarla nunca más.